transmitiendo. Y es importante porque muchas personas están oyendo en muchos lugares, en muchas partes, en otros países también. Y no es que sea que así un predicador famoso o algo, pero de cierto que de pronto Dios está hablándole a alguien y usa estas transmisiones y estos materiales para bendecir a alguien en su momento. Tal vez aquí a 10 años, tal vez de aquí a 2 años, o no sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero ese material está ahí en la nube y algo va a suceder, alguien lo va a ver y Dios le va a hablar. Amén. Y usted tiene parte en ello y yo también. Amén. ¿Por qué usted tiene parte en ello? Porque usted es parte de la razón por la cual yo estoy aquí. Amén. Usted es parte de la razón por la cual la palabra de Dios viene aquí a este lugar. Amén. Si ustedes no estuvieran aquí, tal vez yo tampoco, ¿verdad? Así que todos tenemos una participación en el reino de Dios y hoy estamos glorificando al Señor porque hay una palabra que Dios quiere sembrar en nuestros corazones. Amén. Y la semana pasada hablamos de estar firmes y es que las cosas se están adelantando de una manera tremenda y no voy a meter a escatología, pero usted debe darse cuenta que como iglesia debemos de siempre estar considerando que hoy puede ser un día en el que Jesús puede manifestarse. Amén. Esperamos que venga el Señor. Amén. Esperamos que ya nos saque de esta angustia, de esta vida angustiosa, de este planeta. Amén. Y nos lleve a su presencia. La iglesia debe de estar diciendo, sí, amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Lo dice en Apocalipsis. El Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, Señor Jesús. Y yo creo que se están adelantando muchas cosas y por eso el Señor quiere que estemos cada vez más firmes. Quiere el Señor que estemos cada vez más seguros de nuestra profesión. Amén. Y no profesión como ser abogado, ser doctor, no. Una profesión es como una confesión de fe. Amén. ¿Cuál es la fe que profesas? Esa es el llamado. Nuestra profesión es ser hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy la palabra también va de acuerdo a ello. Para prepararnos, Dios está preparando una iglesia que esté lista y que no sea encontrada de manera así de sobresalto y que diga, ay, no me avisaron que esto estaba pasando y no me previne. Nosotros somos parte de esa analogía que el Señor puso en la Escritura cuando habló de las vírgenes, ¿verdad? Eran 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Cuántas eran prudentes? Y las otras eran insensatas o no ponían mucha atención. Pero ¿cuántas se durmieron? Todas se durmieron, ¿verdad? Así que en un momento todas se durmieron, todas pasaron por el mismo estado de sopor, de un estupor, de una carga, de una opresión momentánea y se durmieron. Pero la diferencia es que unas estaban preparadas y otras no. Y aquí la pregunta es: ¿de cuáles eres tú? ¿De las que están preparadas o de las que no? Y no es el punto que vamos a tocar, pero tiene que ver. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10. Gloria a Dios. Santo es Dios. Y vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Es muy importante que estemos viendo todo esto para prepararnos. Amén. Cuando ya lo tenga me dice amén. Bien, ahí reténgalo, resérvelo tantito porque vamos a orar antes de comenzar. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar delante de ti, Señor, hablando esta palabra, recibiendo esta palabra, Señor, que esperamos sea de grande bendición a nuestra vida. Señor, prepáranos, quita de nosotros todo aquello, Padre, que está todavía ahí como un remanente de maldad en nuestros corazones y cámbianos, Señor. Transfórmanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a hacerte fieles, Padre. Estamos en una lucha constante, en una lucha continua, Padre, contra la carne, contra el pecado, contra el enemigo y a veces contra nosotros mismos en nuestros pensamientos, Dios. Pero en ti tenemos la victoria y hoy queremos que esta palabra nos ayude, Señor, a vencer aún a más, Señor, en nuestra carne. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos
bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Y amén. Qué tremendo, ¿verdad? Y es el apóstol Pablo quien tiene esta preocupación, esta necesidad, como decíamos ya también la semana pasada en la palabra que estaba el Señor trayendo, pero él está hablando en una manera de amonestación al pueblo de Dios, a la iglesia, porque muchos tenían un pensamiento que hoy en día está generando, se está multiplicando, tal vez sin decir, yo tengo este pensamiento, sin darse cuenta la iglesia a veces está pensando de esta misma manera, y ahorita te voy a explicar qué pensamiento es. Entra en una confianza diciendo, bueno, ya Cristo hizo la obra, ya Dios mandó a Cristo y murió por mí en la cruz, ya soy salvo. Entonces entra una confianza excesiva, porque es necesario tener confianza en Dios, ¿sí o no? Necesitamos confiar en Dios. Entonces dice la palabra del Señor que por medio de la fe, y la fe es la certeza de lo que no se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, cuando tenemos certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, tenemos confianza. Pero esa confianza debe tener cierto límite. Amén. Una confianza temerosa. Oye, hermano, entonces, ¿cómo va a ser confianza? Porque esa confianza, hablamos la otra vez, que echa fuera el temor, ¿verdad? Echa fuera la duda. El antídoto contra la duda es la fe. Y la duda es parte de muchas veces del temor de las cosas que estamos haciendo, como algo que estás haciendo a aquella mujer que dice, voy a hacer por primera vez una receta y junta los ingredientes y de pronto dice, no me irá a salir mal, me irá a quedar bien, y hay cierta duda, ¿verdad? Y pareciera contradictorio, pero no es así. Estamos hablando ahora de un exceso de confianza, una confianza excesiva y que genera un pensamiento de no necesitar de la ayuda de Dios en nuestra vida. Y eso es muy peligroso, porque nosotros, aunque vayamos creciendo y avanzando y caminando, el fruto que se debe de ver en nuestras vidas, como ese fruto que se genera por el crecimiento y la madurez espiritual, debe de ser una dependencia cada vez mayor de nuestro Dios. Amén. Un temor de Jehová un poco cada día más, cada día más, cada día más. Un servir a Dios un poco más cada día, un poco más cada día. Y eso tendría que ser el fruto verdadero que Dios está buscando en nosotros. Pero a veces lo vemos de manera diferente, ¿verdad? Yo vengo por primera vez, como dice la palabra del Señor, vengo en el primer amor, amén, y vengo y quiero hacer todo, y quiero servir, y quiero creer, y quiero aprender, y estoy orando, y oro bastante, y estoy sirviendo, y estoy trabajando, y en cuanto más va creciendo, y va aprendiendo, y va sabiendo, de pronto comienza a tener una confianza excesiva, y empieza a decir, bueno, yo ya sé que Cristo murió por mí, ¿ya para qué tanto? ¿Ya para qué tanto me esfuerzo? ¿Ya para qué tanto? Yo sé que lo que voy a hablar en la oración ya la sabe Dios, ¿ya para qué oro? Yo sé que si va a pasar algo en mi vida es porque la voluntad de Dios, ya no me voy a esforzar en buscar su rostro. Y es al contrario. Esa clase de pensamiento es una excesiva confianza, porque deja de confiar y deja de depender de Dios y empieza a confiar en Él, en lo que ya tiene, en lo que es, en lo que puede.
Amén. Es importante confiar en las promesas de Dios. Sí, sí es cierto. Es importante confiar en toda su palabra. Pero es necesario tener una dependencia cada vez mayor de la Escritura. Ese debe ser un síntoma, debe de ser un fruto visible de la madurez del creyente. No un despegarse de Dios, sino al contrario, porque voy conociéndole, me doy cuenta que debo de acercarme más. Porque ahora voy comprendiendo la Escritura, tengo que ver la manera de agradarle de una mejor manera. Y no al contrario, cosa que es un pensamiento que está fluyendo en muchas esferas cristianas. Y digo esferas cristianas porque hay los que están en eminencia, los que están presidiendo, los pastores, los profetas, los apóstoles, muchos que están sirviendo, muchos que son directores, muchos que están sirviendo en alguna área, o los que están enseñando, los que están ayudando en algo, y de pronto voltean hacia atrás y dicen, ya no estoy como antes en la banca, ahora ya estoy más arriba, y de pronto empiezan a tener una confianza de más. Y dicen, bueno, ya sé que Dios es mi Señor y ya no me esfuerzo tanto. Entonces el apóstol Pablo está viendo esto y le está diciendo, miren, ahí en el versículo número 1, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, todos, está hablando de aquellos que salieron de Egipto, amén, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y ellos se confiaron, amén. Entonces está diciendo, ellos pasaron bajo la nube. Pero no porque tus padres hayan pasado bajo la nube y hayan pasado el mar, quiere decir que tú ya por default ya mereces todo. Tú ya eres merecedor de lo que ellos trabajaron. Por eso dice en el versículo número 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, porque muchos de los hebreos se jactaban en eso. Y le decían, nuestros padres fueron bautizados en Moisés. Y se lo recriminaban muchas veces a Jesús. Lo dicen los evangelios, ¿verdad? Y decían, a Moisés, somos hijos de Abraham somos, decían ellos. Y Jesús les decía, si fueran hijos de Abraham, las obras de él harían, y ahora me quieren matar. Dice, y hay aquí alguien más grande que Abraham. Le decían, no, no tienes ni siquiera 40 años y dices que eres de la edad de Abraham. No entendían. No conocían, el Espíritu Santo todavía no ha sido derramado sobre toda carne y entonces no podían comprender. Pero ahora, hermano, usted y yo tenemos por el Espíritu Santo ese conocimiento, que no es por lo que hizo Abraham, sino por lo que hizo Jesús, y de Abraham era un tipo de Jesús y venía manifestando lo que Jesucristo venía pidiendo de nosotros. Y ahora que ya conocemos a Jesucristo, nosotros nos rendimos a Él y de una manera personal, directa, individual con el Señor Jesús. Dice ahí en el versículo número 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, no solamente el maná, sino que el pan que descendió del cielo en la persona de Jesús. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que le seguía, y la roca era Cristo. Allá en el desierto había una forma literal en la que ellos bebieran agua, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que ellos tenían sed y no había nada para saciar su sed. Estaban en el desierto. Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, golpea la roca. Y cuando golpeó la roca, entonces salió agua. Y la roca era un simbolismo, era una piedra de verdad. Y los golpes que le dio Moisés fueron de verdad. Y fluyó agua de verdad. Y tomaron agua de verdad. Amén. Y en la segunda ocasión, cuando el Señor le dijo, háblale a la roca, en lugar de hablarle, le golpeó, ¿verdad? Pero el pueblo se jactaba porque decían, nosotros en el desierto pasamos 40 años guiados por una nube, guiados por una llama de fuego, fuimos bautizados en el mar, en Moisés y nosotros, y se jactaban. Y así hay muchos que de pronto dicen, es que yo una vez oré y la gente se sanó, es que en alguna ocasión yo prediqué y la gente se salvó. Y de pronto empieza a agarrar
tanta confianza, que es buena la confianza, la fe en las cosas que la Escritura nos habla, las promesas del Señor, pero una excesiva confianza en lo que somos, que nos despegue de Dios, eso no es correcto, eso es malo. Y lo que está hablando aquí el apóstol Pablo tiene que ver con ello, amén. Dice en el versículo número 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Fíjate, habían pasado por el agua y por la nube, y bebieron de la roca, y comieron del maná. ¿Y qué dice Pablo? Y de los más de ellos no se agradó Dios. Y es lo que evoca el Señor Jesús. Dice, en aquel día vendrán y dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre instalamos iglesias, en tu nombre bendecimos a mucha gente, en tu nombre, Señor, mira, echamos fuera los demonios, Señor, en tu nombre hicimos y deshicimos y fuimos y vinimos y trajimos y llevamos y dimos y todo esto. Y el Señor va a decir, no les conozco. Amén. Porque ya empezaste a confiar en ti. Y sabes, eso pasaba con aquellos 7 hijos del sacerdote Seba. Aquellos 7 hijos del sacerdote Seba agarraron confianza en lo que ellos decían. Porque decían a los demonios que estaban conjurando, decían, te conjuramos en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, para que salgas de ese cuerpo. Y los demonios, algunos se iban, ¿verdad? Hasta que en una ocasión un demonio saltó y le dijo, bueno, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Estaban usando un nombre sin la legítima autorización del dueño del nombre. Y eso es muy peligroso. Amén. Porque puede saltar como a ellos les saltó, ¿verdad? Ese demonio dice que los golpearon y los mandaron desnudos y malheridos a su casa. Y avergonzados. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿por qué ellos estaban usando un nombre de manera arbitraria? Porque no habían recibido, ellos no creían en Jesucristo. Ellos habían visto algo y se jactaban de lo que había sucedido y usaban el nombre. ¿Y por qué a veces funcionaba? ¿Por qué a veces funciona? Porque Dios honra el nombre de Jesús. Hay personas que pueden hablar en el nombre de Jesús sin ser salvas y puede venir una respuesta de Dios. Porque están usando el nombre de Jesús. Porque no van en su nombre, no van en su santidad, no van en su pureza, no van en su fuerza, sino que dicen, no, en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Y entonces el demonio reacciona porque hay una autoridad al mencionar el nombre de Jesús. Entonces estos hombres a los que Pablo les estaba hablando decían, nosotros pasamos por el agua, anduvimos en el desierto, nuestros padres. Y él dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Qué pasó con ellos? Quedaron postrados en el desierto, porque habían salido de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Egipto estaba todavía en su corazón, todavía tienen un corazón de esclavos, todavía Egipto, que representa el mundo y el pecado, todavía estaba en sus corazones, no tenían una transformación verdadera. Versículo 6 dice, ni seáis idólatras. Estoy en el 6. Mas estas cosas sucedieron, fíjate para qué sucedieron, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. El pueblo del que no se agradó Dios, codiciaron cosas malas. ¿Y qué está diciendo Pablo? Ustedes tampoco codicien, porque ellos codiciaron y Dios no le agradó. Y Pablo trae aquellas cosas que ellos hicieron, porque ellos se jactaban en las cosas que ellos pasaron. Ellos decían, nosotros en nuestros padres pasamos por el agua, estuvimos bajo la nube, vimos la llama de fuego en la noche. Nosotros en nuestros padres comimos del maná que descendió del cielo. En nuestros padres nosotros bebimos del agua, de la roca. Y Pablo dice, sí, también ustedes en sus padres codiciaron. Si a esas vamos, no nada más lo bueno. Porque en sus padres codiciaron y por eso no se agradó Dios de ellos. Mas estas cosas sucedieron para que no codicien como cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatras, porque ellos fueron idólatras. Dice ahí, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ellos fueron idólatras, por eso no se agradó al Señor. Amén. Ni forniquen, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Entonces está diciendo lo malo que también hicieron ellos. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Aquella serpiente en hebreo se dice nejusta, e hicieron una imagen de bronce porque ya había una mortandad tremenda, y Moisés oró a Dios, dijo: Señor, estas serpientes de fuego están ahí mordiendo, y a todos los que muerden se mueren. Y el Señor le dijo: fabrícate una serpiente de bronce, una imagen de serpiente de bronce, y clávala en un madero y levántala en alto. Y toda persona que sea mordida por esa serpiente, que voltee a ver la serpiente de bronce y no morirá. Y hay un simbolismo tremendo, porque Jesucristo en la cruz de Calvario había ahí clavado nuestros pecados. El efecto de la serpiente, que es Satanás, es el pecado en nuestras vidas. Amén. Entonces todo aquel que sea agarrado por el pecado, voltea a ver a Cristo en el madero y será salvo. Eso es lo que estaba sucediendo. Amén. Pero ellos le llamaron Nejustán y le quemaron incienso y le adoraron y le hicieron un altarcito y lo pusieron por ahí. Y a veces por ahí algunas religiones se agarran de ahí y dicen: a ver, ahí dice que se hicieron una imagen de serpiente. Lo que no dicen es que más adelante, cuando el Señor levantó a un rey nuevo que era temeroso de Dios, Dios le ordenó que agarrara esa serpiente de bronce y la hiciera pedazos y la destruyera. Amén. Y así se acabara la idolatría. Entonces dice el Señor por medio del apóstol Pablo: y no sean idólatras como aquellos, ¿verdad? Ni forniquen, dice, ni tentemos al Señor. Versículo 10, ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron. ¿Qué es murmurar, hermano? Hablar de alguien criticándole, pero a baja voz. No, que mira que esto, que aquello, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero todas estas cosas no debemos de hacerlas nosotros. Amén. Porque si no, Dios no se va a agradar de nosotros. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Otra vez está diciendo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y quiero decirte, amado, que cuando Pablo escribió esta carta, es casi hace 1900, ¿qué serán? 1930, 1940 años. No más, casi ya los 2000. Soy malo para las cuentas. Pero quiero decirte, amado, que él estaba escribiendo esto y decía: para aquellos que les han alcanzado el fin de los siglos. Y creo firmemente que esta es la generación a la cual el fin de los siglos ya los alcanzó. Ya nos alcanzó. Amén. Ya estamos a un pasito nada más. Vamos empezando el 2022 y fíjese que ponga mucha atención en las cosas que están pasando. Vea las noticias, lo que está pasando en el mundo, en la política, en la economía, en la religión. Tienen mucho que ver con la venida del Señor, pero no se va a manifestar sin antes se haya manifestado el inicuo. ¿Quién es ese inicuo? El anticristo. Manifestándose él, yéndonos nosotros. Amén. Entonces falta poquito, nomás estamos esperando que salga un valiente ahí, que sea él, y entonces viene Cristo y nos lleva. Amén. Y si nos quedamos, vamos a tener que aguantar. Y vamos a tener que soportar persecución y tal vez muerte. Por eso el Señor nos está preparando. Que no tengamos una confianza excesiva. Como el pueblo que decía: no, es que yo antes, pero ahora, ¿cómo empezaste la carrera? Aquí no, lo que importa es cómo terminas la carrera. Porque si empezaste con mucho fervor, con mucho ánimo, y de pronto el primer amor fue perdiendo, y el Señor le habla a la iglesia en Apocalipsis y le dice: mira, que tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no eres el mismo fervoroso, ya no eres el mismo que oraba, que buscaba, que leía, que asistía, que cantaba, que servía. Ya cambió, algo cambió en ti, algo tomó mi lugar, dice el Señor. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu persona, puede ser tu salud, puede ser tu dinero, puede ser cualquier cosa. Pero ya no eres el mismo de antes. Entonces dice el Señor: vuelve a tu primer amor. Acuérdate de dónde te separaste, te has caído. Acuérdate y vuelve al primer amor. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y luego dice al final: así que
el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esa es la introducción para ir a Daniel capítulo número 4. Gloria a Dios. El libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel habla acerca de la escatología también y se van acoplando, ¿verdad? Muchas de las cosas que el apóstol Juan en la isla de Patmos recibió como revelación del Apocalipsis, ya también Daniel las había recibido por medio del Señor. Amén. Y aquí está tremendo. En el capítulo 4 no vamos a hablar de escatología, pero vamos a hablar acerca de un suceso que pasó con un varón que Dios usó. Porque quiero decirte que Dios va a usar gente. La semana pasada te decía, hay personas que se han convertido en la piedrita en nuestro zapato, pero a veces Dios las está usando para ver si aguantas. Amén. Y a veces Dios nos usa a nosotros como piedrita en el zapato de alguien para ver si aquella persona aguanta. A ver si está poniendo la mirada en el hombre o en Dios. Amén. Entonces, generalmente, si estás buscando a Dios y el Señor te va a probar. ¿Y cómo te va a probar? Muchas veces haciendo que aquella persona de tu confianza te falle, para que logres practicar el amor, el perdón, la paciencia, la misericordia, porque es más doloroso cuando te falla alguien que tú amas que te falle alguien que indiferente a ti, ¿verdad? No, pues que fulano de tal dijo de ti, pues ni lo conozco, ni sé nada. Pero oye, el de tu casa, el de tu iglesia, el que está cercano a ti, dijo de ti, ¡oh! ¿Cómo duele? Y Jesús fue experimentado en eso. Amén. Porque el hombre de mi paz, dice, el que compartía el pan conmigo, levantó su calcañar contra mí, me pateó. Y lo sufrió el Señor Jesús. Pero, amado, esta palabra tiene mucho que ver con un exceso de confianza que agarró este hombre que Dios había usado para someter al pueblo de Israel. Capítulo 4, Daniel, ya lo tiene. Dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. También ahí está Cerritos, San Luis Potosí, México. Amén. Paz o sea multiplicada. ¿Alguien había pensado que alguna vez Nabucodonosor iba a pedir paz para usted? Bueno, aquí lo dice. Capítulo 2, versículo 2, perdón. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Fíjate, estaba lleno, estaba bendecido, estaba tranquilo, que quiere decir que nada le angustiaba, estaba en su casita, ¿verdad? Dice ahí, vi en un sueño que me espantó y tendido en cama, las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran de delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. ¿Cómo era el árbol? Grande. Fíjate la imagen que vio. Amén. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver
desde todos los confines de la tierra. Hay fama, hay reconocimiento de toda la tierra para ese árbol, ¿eh? Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían en morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Fíjate nada más qué sueño tan tremendo. Mi versículo siguiente dice: entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje es hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos, tú mismo eres. Ahí estaba la imagen de él, fructífero, frondoso, famoso, poderoso, ¿verdad? Oh rey, en que creíste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de las raíces dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y serán 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que él lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, mira lo que dice Daniel. Fíjate, esto es era lo más valioso que el rey hubiera atesorado, más que la interpretación del sueño. Si hubiera agarrado esto, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Y dice: pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti,
Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Mas el fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo nombre es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo por todas sus maravillas. Sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Se pasó de confianza Nabucodonosor. No entendía que si él había ganado y había llevado al pueblo cautivos porque Dios lo permitió, pero él se creyó que era algo. Él se creyó que era algo, y fue amonestado. Tuvo la visión ¿de dónde crees que vino el sueño? ¿De la carne? No, era una revelación de Dios que le decía: aguas, aguas. Y cuando Daniel le dio la interpretación, le dijo: aguas. No, mejor mira, redime tus pecados haciendo lo bueno, haz justicia, y eso prolonga el tiempo de que estés bien. Pero un día se le subió a la azotea lo Nabucodonosor. Como a veces a mí se me sube lo Vallejo, o lo Castillo a ustedes, o lo Hernández, o lo Martínez, o lo González, o lo Díaz, o lo Pintor, o lo no sé. Y se levantó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que he hecho con mi majestad y mi gloria y mi fuerza de mi poder? Y ¡pum! Vino. Tuvo una confianza excesiva. Él pensaba que ya lo había hecho. Se le olvidó, pasó un año exactamente, y se le olvidó que había sido amonestado para que fuera humilde y no soberbio, para que mantuviera confianza y temor de Jehová, que no tuviera un exceso de confianza y no se envaneciera por pensar que él era algo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa estar bien, mire que no caiga. Porque los hebreos eran así, decían: mis padres pasaron por la nube, pasaron por el fuego, fueron bautizados en Moisés cuando pasaron por el agua, y bebimos de la roca y comimos del pan que descendió del cielo. Y de ellos, dice el apóstol Pablo, no se agradó el Señor, porque luego se envanecieron. Y a veces, hermano, nuestra condición humana nos hace envanecernos. Así que esta noche, hermano, yo le invito a estemos de pie y oremos a Dios para que toda vanidad sea quitada de nuestra vida, para que todo exceso de confianza sea quitado, y que empecemos a dar un testimonio, un fruto, ¿verdad? De que cuando yo empecé, yo amaba a Dios. Ahorita yo tengo ya 22 años de ser cristiano. Tengo 20 de pastor, 22 de cristiano. A los 2 años de ser cristiano, el Señor me arrancó de la silla y me mandó como una saeta, y caí aquí clavado en cerritos. Amén. Y ya tengo 22 años de conocer al Señor, y yo debo de acercarme más y tener más temor de Dios que hace 22 años. Y debo de tener más amor, porque hace 22 años yo no conocía a Dios como ahora le conozco. Han pasado 22 años de mi vida de conocer, de experimentar, de ver,
de recibir de Dios su misericordia, su gracia. Y yo debo de estar confiado en Él y entender que sin Él yo no soy nada, y que sin Él yo no puedo tener nada, y que lo que tengo, lo que soy y lo que sé proviene de Él y nada más de Él. Que yo no puedo sin Él hacer absolutamente nada. Y cada uno de nosotros tiene que entenderlo. Y nuestro fruto debe de ser de mayor entrega cada vez más, cada vez más, cada vez más. Oremos al Señor. Padre, esta noche hemos oído esta preciosa palabra que tú nos has traído, Señor, y en este momento, Señor, hemos sido tocados, Señor, por esta palabra en nuestro corazón, para ser mudados, para ser transformados, para ser cambiados conforme a tu grande misericordia, Dios. Que no nos permitas, Padre, tener esa autoconfianza en nosotros mismos y un exceso de confianza en nosotros, Padre. Que siempre estemos dependiendo de ti, Señor. Recuérdanos siempre, Padre, de dónde tú nos has levantado, Señor, bendito de la gloria. Y así, Señor, el temor de Jehová habite siempre en nuestros corazones, y nuestra mente y nuestro corazón no se aleje de ti envanecido, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a estar siempre avivados en ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo nuestra dependencia de ti, Señor, entendiendo que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos, Señor. Y cada vez que caminamos, Señor, en el tiempo para avanzar en crecimiento, podamos entender un poco más, cada día más, que dependemos única y exclusivamente de tu gracia y tu misericordia. Que no nos apartemos de ti, ni tengamos un exceso de confianza. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno y a no confiar en lo que en otro tiempo alcanzamos a hacer, alcanzamos a recibir como revelación, a las obras y maravillas que tú has hecho a través de cada uno de los que estamos aquí, en sanidades, en milagros, en prodigios, en señales. Señor, que los dones que tú nos has dado no hagan, Señor, que nuestra mente no piense que porque tenemos algún don, alguna habilidad, algún ministerio, entonces ya no necesitamos de ti, Padre. Más bien, que cada vez necesitemos un poco más y un poco más de ti, y que cada día nos entreguemos más y más a ti y a tu palabra. Te rogamos esto, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Den un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Rey. Puede tomar su lugar. Y en esta hora pues nos despedimos de Radio Reino Cerritos. Que Dios les bendiga. Y pues si está todavía escuchando por ahí, envíenos sus peticiones 486-105-4100. Y a nuestra línea de oración estaremos orando por sus peticiones. Y también nos despedimos de las redes sociales. Que Dios les bendiga. Les saluda su amigo el pastor Israel Vallejo. Dios les guarde y les bendiga siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos a continuar, hermano.